fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así venimos a confesar con nuestra boca que Jesús se ha levantado de los muertos y que nosotros somos salvos. Vamos a entonar el canto especial que dice, quiero cantar una linda canción. Y vamos a entregar esta linda canción a Él, que Él es Dios, que Él es Rey y que es amor y verdad. nuestro Señor Jesucristo nos los dijo: mi paz os dejo, mis paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y es cierto, ¿verdad? Es muy bonito ver cómo sentir esa paz que nuestro Señor nos da, porque vemos a muchas personas que tristemente no están en el camino de Dios. Pues dicen: es que yo con drogas estoy en paz, es que yo tomando estoy en paz. Y duele mucho ver a esas almas así, pero nosotros tenemos la oportunidad de decirle: oh mi Salvador, yo te amo a ti con el corazón, porque así como Él nos da paz, nosotros también tenemos mucho que darle.
con nuestras alabanzas, con nuestro amor. Vamos a entonar ese canto que dice: te vengo a decir. Amén. Iniciando con la estrofa que dice: Cristo es conmigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo es conmigo, y su amor me guía, fuente bendita de mi despertar, tan solo el alma
cantamos la primera estrofa, pero es muy bonito porque dice, Cristo es conmigo. Y dice, y con amor me guía. Es una fuente bendita y de vida eterna. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:37, dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y dice muy bonito, no hay nada, absolutamente nada, que el cristiano le pueda temer que nos separe a nuestro Señor. Vamos a entonar este canto que dice, todas las promesas del Señor Jesús. Es el 120 de nuestros himnarios. Somos más que vencedores. Entonces nosotros tenemos que confiar que ya Dios ya nos dio la victoria y que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ángeles, ni potestades nos separan de Él. Gloria a Dios. Les invito a que entonemos este canto que dice, como el siervo busca por las aguas. Pero antes quiero compartirles que en esta hora yo estoy muy contenta, muy feliz con mi Señor porque permitió que mi hermana Karen y yo concluyéramos apenas la primera parte de nuestro instituto. Y quiero decirles que al transcurrir por este proceso yo conocí a muchas hermanas. Y ciertamente cuando nosotros le servimos a nuestro Señor, pasamos por muchas pruebas. Yo estoy segura que no fui la única, que todas mis hermanas pasaron por pruebas, por luchas. Y muchas veces escuchaba que hermanos cristianos y también personas terrenales me decían, pero es que no es necesario que tú te prepares, estudies, porque Dios usa al que quiere. Error. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Siempre listos. ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Cuál es nuestra espada? Amén. Viene aquí todo.
y decían, es que yo conocía hermanos que no estudiaron y fueron usados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero es importante que nosotros estemos preparados. Y también en el instituto también aprendí que la comunión con Dios es lo principal, es lo primordial. Y nos sirve como guía siempre venir a la presencia de nuestro Señor. Porque también escuchaba a mi hermano decir, es que no es necesario ir a una iglesia. Pero si no vamos a la iglesia, hermanos, ¿en qué caemos? En nuestros pensamientos. ¿Y quién está aquí para instruirnos? Venimos aquí a conocer a nuestro Señor, venimos aquí para instruirnos, para que si vamos a dar un paso y ya vamos mal, Dios venga y nos diga, no, es aquí, estamos aquí y es aquí y de aquí no te sales. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque muchas veces yo le decía a mi esposo, es que voy y no defiendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que Dios me dice. Y escucho y tengo respuestas, pero no las digo. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque esta semana sí lo hice. Y me decía mi hermano, y yo ya hablaba con él, a pesar de que a lo mejor todas las ideas, más bien todas las cosas que aparecen en la Biblia, él no las acredita. Pues yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado el hablar. Porque a lo mejor aunque los conocimientos ya estuvieran, pero algo ataba a mi lengua. Y durante el instituto nos decían, comunión con Dios, oración con Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque sé que no fui la única, que mis hermanas también experimentaron la cercanía con nuestro Señor y eso para mí fue de gran bendición. Gloria a Dios. Vamos a entonar este canto que dice, como el siervo busca por las aguas. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que, aunque estemos viniendo aquí al templo, aunque mis hermanos me digan, es que yo oro en casa 1 hora, leo la Biblia 1 hora, pero no es suficiente, hermanos. Aunque lo hagan diario, aunque estemos, ¿qué será? 2 horas orando, no es suficiente, hermanos. Nunca va a ser suficiente. Y siempre tenemos que buscar esas aguas de vida. Siempre tenemos que buscar beber agua viva y esa es la presencia de nuestro Señor. Por ti, Señor.
sediento de ti, porque aunque ya no tenemos la tribulación de antes, de que ya no estamos perdidos, pero ciertamente siempre estamos sedientos de Él. El número 10 de la segunda parte de nuestros especiales. El 10 de la segunda parte. Sediento de ti.
Todopoderoso, Padre Celestial. Alabamos tu santo y tu poderoso nombre, Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre mío, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú eres nuestro sostén fiel, porque tú eres, Padre Celestial, el que carga todas esas piedras, Señor. Te agradecemos, mi Dios, porque nos has adoptado como tus hijos, Señor. Yo te agradezco, mi Dios, por este privilegio de estar aquí, Señor, porque nos permites abastecernos de tu presencia, porque nos permites, Dios Todopoderoso, sentir esa unción de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque no nos has dejado huérfanos en esta tierra, porque tu Espíritu Santo nos acompaña, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Señor. De siglo en siglo, Padre Santo, porque tú eres eterno, Padre Celestial, porque tú eres el principio y tú eres el fin, Padre Santo. Y al lado de eso somos tan insignificantes, Señor, pero tú nos amas, Padre Celestial. Tú nos has visto como la niña de tus ojos, Señor, a pesar de no ser nada, Padre Santo, a pesar de no merecer, Padre Celestial, ese amor, a pesar de no merecer ese perdón, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque nos has dado con qué defendernos. No te fuiste, Señor Jesucristo, sin darnos armas. No te fuiste sin instruirnos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos discernir, porque podemos sentir, Padre Santo, cuando tú estás aquí, porque tú nos puedes, Padre Celestial, apartar, Padre Santo, de aquello que no te agrada, porque tú nos has enseñado, mi Dios, cómo tenemos que acercarte a ti, cómo podemos conocerte más y más, mi Dios. Venimos aquí, Padre Santo, a pedirte, Señor, que no nos permitas irnos raquíticos de tu presencia, que no nos permitas, Padre Santo, que nosotros necesitemos, Padre Santo, como una necesidad, Padre Celestial, anoréxica, sino que venimos aquí, Padre Santo, llenos de tu presencia cada día, porque podemos buscarte en cualquier lugar, mi Dios, pero tú nos has dado este lugar. Tú nos has dado, Padre Celestial, este lugar para hincarnos y arrodillarnos delante de tu presencia, Señor. Y somos dichosos, Padre Santo, por eso. Gracias, Dios Todopoderoso, por nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, mi Dios. Fortalécenos, Padre Santo. Sé tú nuestro escudo y nuestra fortaleza, Padre Santo. Conocemos que tú eres ese pronto auxilio, Señor, y confiamos en ti, Padre Celestial. Confiamos a ciegas en ti, mi Dios. Queremos, Padre
de tributo monetario, Señor. Fortalece la vida de mis hermanos, Señor. Sigue siendo su sustento, Padre Celestial. Yo te suplico por la economía de mis hermanos. Hoy este mundo ya es muy difícil, Señor, pero sabemos que tú eres, Padre Santo, nuestro sustento. Ese fiel sostén, Padre Santo, que nunca nos va a dejar. Oye, si a las aves, Padre Santo, tú les das de comer, tú las cuidas, Padre Santo. ¿Cuánto más nosotros, Señor? Yo te pido, Padre Santo, que limpies este dinero para que sea usado para tu obra, para tu gloria, Señor. Multiplica los hogares de mis hermanos, Señor. Que cualquier dinero que llegue delante de ellos, Señor, sea usado conforme a tu voluntad, Señor. Dale sabiduría a mis hermanas y a mis hermanos, mi Dios, para administrar su economía, Señor. Fortalécelos en todo tiempo, Padre Celestial. Y que sea de ayuda, Padre Santo, para que podamos levantar este templo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos con este servicio. Vamos a decir nuestro texto para recoger nuestras ofrendas. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Gloria a Dios. Y vamos a entonar este canto que dice: tal como soy, Señor. Este es 144. Y dice muy bonito: me ofrezco delante de ti sin nada más que ofrecer más que mi canción. Todo es de Él, hermanos, pero vamos a entonar este canto con nuestros corazones. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo este canto que dice: en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia. Me acerco ante
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así el grande poder de nuestro Señor, si pudo hacer el universo de lo que no se ve, de lo que no existía, así nosotros también, si le pedimos discernimiento, vamos a poder comprender la palabra que nos tiene en este día. Gloria a Dios. Aleluya, le damos gracias en esta tarde al Señor porque nos ha permitido alabar y glorificar su precioso nombre. Y vamos, hermanos, en esta tarde a considerar la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan. Continuamos viendo este Evangelio de Juan. Ya iniciamos con el capítulo número 2. Ya vimos los primeros 12 versículos de este capítulo, en el cual el evangelista Juan nos habla, nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso, iniciando su ministerio e iniciando, hermanos, esta manifestación de señales, dice el versículo 11, este principio de señales, este principio en el ministerio del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer, hermanos, en esta tarde, con la ayuda de Dios, Juan capítulo número 2, y leeremos del versículo 13 al versículo 25. Vamos a considerar, hermanos, esta porción, esta parte de la Escritura, un momento en la vida del Señor Jesucristo que todos nosotros quizás conocemos, todos nosotros quizás hemos escuchado, pero que es importante, hermanos, considerar, pues es la palabra de nuestro Dios. Dice el evangelista Juan en el capítulo número 2, del versículo 13 al 25, lo leemos, hermanos, de manera unida. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los discípulos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aleluya. Le damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde por su bendita palabra. Y vamos, hermanos, a ver esta porción de la Escritura, hermanos, esta enseñanza muy importante, narrada, registrada por el apóstol Juan, quien, como ya hemos visto, hermanos,
hemos ya considerado, inició su caminar con el Señor Jesucristo. Inició en ese momento de su vida en el seguirle, en ir detrás del Señor, en escucharle, en atender las palabras y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para este punto, hermanos, el ministerio del Señor ya había iniciado su ministerio terrenal. Y el Señor, hermanos, llevó a cabo, como el evangelista Juan lo enseña, milagros, enseñanzas, y él fue testigo de todo lo que el Señor llevó a cabo en su vida, en su ministerio. El evangelista Juan, hermanos, en este pasaje, en esta porción, va a identificar al Señor Jesucristo como lo que Él quiere demostrar, como el Hijo del Dios viviente, como el Verbo hecho carne, como Dios manifestado en carne, como el Verbo hecho carne, el cual habitó entre nosotros. Juan, hermanos, continúa este importante tema. Ya habló y explicó la identidad del Señor Jesucristo como Dios y como hombre. Ahora, en estos primeros versículos vemos una evidencia, una muestra de esta hermosa realidad, de esta hermosa verdad, hermanos. Juan, hermanos, nos muestra ahora en tres momentos la deidad del Señor Jesucristo, su naturaleza divina. Primeramente, hermanos, en la reverencia que debe de haber en su casa. En segundo lugar, hermanos, en el anuncio y el poder de su resurrección. Y en tercer lugar, hermanos, veremos que el Señor conoce todas las cosas. Así que vamos a ver, hermanos, cada uno de estos momentos con la ayuda de nuestro Dios. Y dice el versículo 13, el momento en el cual se desarrolla esta situación que vamos a considerar. Estaba cerca la Pascua de los judíos y el Señor fue a Jerusalén. La Pascua, hermanos, recuerden que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El pueblo de Israel que en el Éxodo había estado esclavo en Egipto, cuando el Señor envía a su siervo Moisés y el corazón de Faraón es endurecido, el Señor se encarga, hermanos, de exhibir, de humillar, por así decirlo, también de mostrar su poder delante de Faraón, y él, nuestro Dios, hermanos, al final libera a su pueblo. Recordando, hermanos, la última plaga, el último castigo que el Señor mandó a la tierra de Egipto, la muerte de los primogénitos. El Señor mandó al pueblo que se refugiasen en sus hogares, mataran un corderito y la sangre del corderito la pusieran en los dinteles de sus puertas, en los marcos de las puertas, por así decirlo. Y fue así, hermanos, que después de haber muerto los primogénitos de Egipto, el pueblo de Israel fue libre. Y el pueblo, hermanos, recordaba anualmente esta fiesta de la Pascua, en la cual, hermanos, recordaban que el Señor les había liberado, que nuestro Dios, hermanos, había liberado a los primogénitos de la muerte y les había dado la libertad de la esclavitud en la que se encontraban. Esta fiesta, hermanos, se celebraba cada año entre el mes de marzo y el mes de abril, y cuando llegaba el día, el momento, entre las 3 y las 6 de la tarde se sacrificaban los corderos, y las familias que celebraban esta hermosa fiesta comían de la cena de la Pascua, participaban de ese momento, recordando todo lo que nuestro Dios había hecho por todos ellos, por su pueblo en aquel tiempo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, no fue ajeno a esta celebración, sino que subió a Jerusalén para celebrar, participar de esta fiesta de la Pascua. Esta, hermanos, escuchen, es la primera de 3 Pascuas que se menciona en el Evangelio de Juan. Esta es la primera.
la del versículo 2, la del capítulo 2, versículo 13. Más adelante usted puede leer, si quiere apúntelo, Juan capítulo 6, versículo 4, se menciona por segunda vez la fiesta de la Pascua, y en 11:55 se vuelve a mencionar, hermanos, la fiesta de la Pascua. 3 momentos, 3 ocasiones en las cuales el Evangelio de Juan, 3 ocasiones distintas en la cual el evangelista Juan menciona la fiesta de la Pascua, hermanos. Entonces, en esta primera ocasión, en esta primer Pascua, por así decirlo, una vez iniciado el ministerio del Señor Jesucristo, nuestro Señor sube a Jerusalén para participar de esta fiesta, de este recordatorio. Y el Señor, hermanos, bueno, en aquel tiempo cuando subió a Jerusalén en aquellas fechas, en aquella temporada, por así decirlo, se llenaba de peregrinos judíos, se llenaba de judíos que venían de todo el imperio romano para participar de esta fiesta importante en Jerusalén. Y las multitudes llegaban, y las multitudes participaban, y la gente, hermanos, iba para poder participar de este momento. Y bueno, Jerusalén se llenaba de gente. Y bueno, yo estaba pensando, de manera natural pudiésemos decir, era un momento que la ciudad de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén podían aprovechar pues para hacer algunos negocios, para vender, para hospedar, para ofrecer muchas cosas en aquel momento, en aquel tiempo. ¿Qué es lo que había pasado, hermanos? Y aquí está el abuso, que la fiesta de la Pascua fue usada por los que se encontraban en el templo para hacer negocio, para hacer mercadería. No solo eran los habitantes, sino también dentro del templo de Jerusalén. Entonces, hermanos, la ciudad se llenaba de gente, el templo se llenaba de gente, pero tristemente, hermanos, el templo, que como vamos a ver es un lugar de adoración, se llenaba de tiendas, se llenaba de puestos para empezar con toda la mercadería. Y el Señor, hermanos, cuando versículo 14 llegó al templo, vio a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces el Señor vio todo lo que se vendía, todos los animales. Y es que los peregrinos que llegaban de lejos, la gente, los forasteros, los que no vivían en Jerusalén, que llegaban de todo el reino, ¿qué es lo que hacían? Para no llevar el corderito, para no llevar su animalito y cargarlo, trasladarlo todo el camino, lo que hacían era ir al templo y ahí comprar el animalito que iban a usar para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, eso es lo que se acostumbraba. En el templo se abusó de eso. ¿Quiénes eran los que encabezaban esto? Los líderes religiosos. Y era tal el negocio, hermanos, que si una ovejita en su precio normal valía tanto, ahí adentro del templo aumentaban el precio de una manera exagerada. Y la gente lo tenía que comprar porque había también una manipulación. Bueno, estas son las ovejitas que puedes usar para tu fiesta, usar para celebrar la Pascua. Ovejitas que obviamente tenían un alto costo. También, hermanos, estaban los cambistas. Ahí nos dice en el versículo número 14 al final. ¿Qué es lo que hacían estas personas? Ofrecían un servicio. ¿Cuál era ese servicio? Bueno, la gente que venía de todos los lugares del reino llevaban sus monedas, su dinero, el dinero usado en las regiones en las que ellos vivían, en las que ellos se encontraban. ¿Qué pasaba? Iban al templo y para poder comprar una ovejita no era con tu dinero, era con el dinero que se usaba en Jerusalén. Entonces tenían que hacer un cambio, tenían que cambiar el dinero que ellos llevaban
por monedas que eran aceptadas en el templo. Y ahí había también un negocio, porque si una moneda, por ejemplo, hoy el dólar, ¿cuánto cuesta el dólar hablando en pesos? 19 pesos quizás. 20, vamos a ponerle 20 pesos cuesta el dólar. Bueno, si llegaba la gente y tenía que cambiar su moneda por 20 pesos, le aumentaban el precio. Entonces, ahí había un negocio redondo, tanto en el dinero, en las monedas, como en los animalitos que se vendían a muy altos costos. Entonces, esto fue lo que el Señor encontró, hermanos. Esto fue lo que el Señor halló en el templo. Un lugar destinado para alabar al Señor. Se había, hermanos, distorsionado, se había cambiado, hermanos, el propósito, y ahora estaba hundido en la corrupción, hundido en la avaricia, hundido en el abuso. Y hermanos, este fue el mal del pueblo en aquel momento. Primera de Timoteo 6:10 nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí los del pueblo amaban el dinero. Los líderes religiosos amaban el dinero. No les importaba la gente, no les importaban las personas que iban al templo. Lo que ellos querían era el dinero, hacer negocio, obtener un beneficio, obtener una ganancia, que ellos se pudiesen enriquecer. Versículo número 15, vemos la reacción del Señor, quien vio todo lo que estaba pasando. Y nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor, cuando vio todo eso, empezó Él en Él empezó a ver esta molestia, empezó a ver, hermanos, este horror de ver todo lo que se hacía en el templo. Pues el templo, hermanos, era un lugar donde debía haber una atmósfera de adoración, un lugar donde el pueblo sabía que ahí estaba la presencia de Dios, pero todo eso estaba ausente en aquel momento. El pueblo, hermanos, sabía que en el templo se adoraba al Señor de una manera reverente, de una manera en la cual ellos sabían que tenían que hacerlo con toda la reverencia, con todo el respeto, con toda la humildad. Pero el lugar se había convertido en un lugar de comercio donde se abusaba y donde la avaricia estaba por todos lados. El templo, hermanos, como en el tiempo de David, hermanos, ¿qué ocurrió? Había alabanzas en todo momento. En el lugar donde estaba el arca no había templo, pero había alabanzas a nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, que en el templo era un lugar para alabar al Señor y orar a Él de una manera reverente y ferviente, ahora el sonido de los animales se escuchaba por todo el lugar. Cuando nuestro Señor, hermanos, se dio cuenta de todo esto, Él llevó a cabo una acción. Él actuó. Versículo número 15 nos dice que hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, incluyendo a las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Nuestro Señor, hermanos, actuó de esta manera. ¿Por qué? Porque Él se estaba dando cuenta, Él veía que lo que se hacía en el templo no era lo que se debía hacer, que lo que se hacía en el templo, hermanos, no era lo que se debía realizar. No era un lugar para lucrar, para comerciar, era un lugar para ir a buscar de Dios. Y no se hacía eso en aquellos días, en aquel tiempo, en ese lugar, hermanos. Vemos, hermanos, con esta acción la molestia, el enojo de nuestro Señor Jesucristo. Él no toleraría esa situación. Él no iba a tolerar que en el templo, hermanos, se realizara otro tipo de actos que no fuese el alabar y glorificar a nuestro Dios. Y sus palabras, hermanos, las palabras de nuestro Dios expresan esa molestia que había en Él. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. No hagáis de este lugar un mercado. No hagáis de este lugar cualquier lugar.
esta es la casa de mi Padre. Y en algunos otros pasajes dicen, mi casa será llamada casa de oración, un lugar de reverencia, un lugar donde el pueblo iba a tener comunión con Dios. Pero ahora el templo, estaba contaminado. El propósito del templo se había corrompido. Y hoy, hermanos, vemos con tristeza que eso ocurre en los lugares en los que la gente se reúne. Hoy ya no le llames al templo, llámale auditorio, llámale salón, llámale lugar de reunión, pero no templo. Hoy que ya no haya un púlpito, que haya un escenario donde la gente se suba, donde haya muchos cantantes, donde haya los músicos, donde haya luces, donde haya un escenario, donde la gente se esté pavoneando y se esté llenando de orgullo y estén luciéndose en ese lugar. Hoy en el templo ya no es un templo, es un lugar de reunión. Hoy ya no hay que alabar a Dios como lo hacían los de antes, de una manera aburrida, dicen ellos, sino que ahora hay que permitir que la gente baile, que la gente haga todas esas cosas que hacían en el mundo y que las traigan a este lugar. Pero hermanos, el templo tiene que ser un lugar donde cuando la gente entre, sepa que es un lugar distinto, sepa que es un lugar que no es cualquier lugar, que es un lugar donde se alaba y se bendice el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y aquí, aunque estamos, hermanos, en un lugar sencillo, en un lugar provisional, tengan algo por seguro, hermanos, la gente que pasa, observa. La gente que pasa se da cuenta. La gente que pasa se asoma. Y yo les aseguro que cuando la gente se asoma y ve lo que estamos haciendo aquí, en su mente no hay, ese es un salón de fiestas, no. Dicen, ahí se alaba y se reúnen. Yo creo que son personas que son cristianos. Esto lo he estado meditando, hermanos, durante un tiempo, y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si aquí nos pusiésemos a bailar? Pregunta, ¿qué diferencia habría entre bailar aquí y los que están allá enfrente? ¿Qué diferencia? No la habría. Los que pasan aquí enfrente y nos viesen hacer aquí una exhibición de baile, dirían, pues lo mismo es allá que acá. ¿Qué diferencia hay entre estar allá y estar acá? Pues es lo mismo. Pero cuando ven todo lo que hacemos aquí de una manera sencilla y simple, quizás, la gente dice, ese es un lugar distinto. No es lo mismo allá que acá. Es un lugar diferente. Ahí se reúnen para buscar a Dios. Se reúnen para escuchar la Biblia. Se reúnen para que canten de la manera en la que lo hacen. Hermanos, el templo en el tiempo del Señor Jesucristo era lo mismo el mercado que se ponía afuera que lo que pasaba dentro del templo. Era lo mismo. Y la gente salía y había mercado. Y la gente entraba al templo y más mercado. No había una diferencia, no había una distinción. Y eso fue lo que molestó al Señor. Que no trataran al templo, no trataran a la casa de Dios, no trataran a ese lugar como lo que era, un lugar de reverencia, un lugar de adoración, un lugar en el cual el pueblo se reunía, un lugar en el cual el pueblo iba para buscar a nuestro Dios, un lugar en el cual el pueblo iba y sabían que ahí estaba la presencia de Dios, un lugar al cual el pueblo iba y sabían que ahí ellos podían ir a alabar y glorificar a Dios, no como lo hacían las naciones extranjeras, no, sino como el Señor lo había determinado. Pues dice una parte de la Escritura, ahorita no recuerdo bien el pasaje, pero dice ese pasaje, santidad a la casa de Dios. Este lugar, hermanos, aunque es sencillo, es un lugar santo. Sí, amén. Y aquí no venimos, hermanos, a hacer desfiguros. Aquí no venimos a hacer nuestra voluntad. Aquí venimos, hermanos, a buscar
y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y el Señor nos libre, hermanos, de algún día ocupar este lugar, ocupar este tiempo para otras cosas que no sean alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Este es un lugar santo. Este es un lugar, hermanos, en el cual usted y yo sabemos que venimos a glorificar al Dios Todopoderoso, no una imagen, no una escultura, no una figura de madera, sino al Dios, hermanos, Todopoderoso, el cual es Espíritu y Él está con nosotros. A eso, hermanos, es lo que el pueblo había olvidado. Eso es lo que los líderes habían olvidado. Y eso es lo que el Señor les está transmitiendo. Les está diciendo: no hagáis de este lugar un mercado. Esta es la casa de mi Padre. Y cuando el Señor dice la casa de mi Padre, está recordando, hermanos, y haciendo ver que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Todopoderoso. Y Él tenía toda la autoridad, hermanos, de hacer lo que estaba haciendo. Por eso más adelante le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal nos muestras para que tú hagas estas cosas? El Señor, hermanos, lo hace porque Él es el Dios Todopoderoso, hermanos. Y quiero hacer aquí una pequeña aclaración, hermanos, porque este pasaje que Juan está aquí narrando es distinto, hermanos, al pasaje que encontramos en los evangelios, en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que también, hermanos, habla del Señor haciendo lo mismo en este momento. En aquel pasaje, hermanos, el Señor lo hace al final de su ministerio. Juan está hablando de este pasaje al inicio de su ministerio. Es interesante, hermanos, que el Señor hace esta purificación del templo al principio y al final de su ministerio. Porque las palabras, hermanos, que el Señor Jesucristo usa en este pasaje son distintas a las palabras que se usan en Mateo, Marcos y Lucas. Vean, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo número 21, que es el pasaje, hermanos, del cual les estoy hablando, y Marcos y Lucas también hablan de lo mismo. Mateo capítulo número 21, versículo número 12. Bueno, dice ahí en el versículo 13: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y qué dijo el Señor en este pasaje de Juan? Quitad esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí hay una diferencia. El Señor Jesucristo en Mateo, Marcos y Lucas, en ese evento, cita a la Biblia como fuente de autoridad, como diciendo: por la Escritura yo hago esto, la palabra de Dios dice esto debe ser la casa de Dios. Pero en Juan no cita la Escritura, en Juan son sus palabras. En Juan, hermanos, es lo que el Señor está diciendo. En Juan, hermanos, vemos que no es la Escritura la cual el Señor cita como autoridad, sino que Él mismo es la autoridad, porque Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que yo quería, hermanos, aclarar. Este pasaje de Juan es distinto, es un momento distinto al pasaje de Mateo, Marcos y Lucas. Este pasaje de Juan es al inicio de su ministerio y los otros pasajes son al final de su ministerio, hermanos. Otra diferencia es lo que el Señor Jesucristo va a hacer más adelante, citando y diciendo que Él destruiría el templo, ¿no? Entonces, esta es una distinción que yo quería hacer, hermanos. Es un pasaje que conocemos, pero son momentos distintos. Juan es al principio, Mateo, Marcos y Lucas es al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es triste, porque el Señor, que ya les había exhortado al principio, al final de su ministerio encontró lo mismo. No lo entendían. Los líderes estaban endurecidos y los discípulos, hermanos, relacionaron esto con la palabra de Dios. Versículo 17: recordaron que escrito está: el celo de tu casa me consume.
palabras del rey David, hermanos. Se acordaron de la escritura, se acordaron de la palabra de Dios, y la indignación, la molestia del Señor, hermanos, es una molestia genuina, es una molestia justa, es una molestia, incluso pudiésemos decir, hermanos, que hasta razonable, que hasta lógica, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios de absoluta santidad, y aquí le está revelando su naturaleza, lo que Él es, el Dios Todopoderoso. Un hermano hablaba sobre este pasaje y decía: el Cristo severo y santo, el Mesías poderoso que aquí está mostrando indignación, escuche, no agrada a quienes solo quieren un Cristo suave y dulce. Pero aquí Juan registra un retrato del celo ardiente del Señor Jesucristo, cuya llegada fue tan repentina y tan eficaz que Él, siendo un desconocido, mostró esta autoridad con su presencia y con su palabra. Y la multitud de mercaderes, hermanos, y cambistas que se creían con el derecho de hacer negocios, huyeron ante la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Dios es todo amor, todo bondad, pero también Él es un Dios santo, hermanos, el cual no tolera el pecado y la falta de reverencia delante de su presencia, hermanos. Eso es lo que debemos tener presentes, hermanos. Esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo, y esto es lo que se está relacionando con las palabras del rey David en el Salmo 69:9: el celo de tu casa me consume. Entonces, primera evidencia de la deidad del Señor Jesucristo, su autoridad. Lo que Él está haciendo en este momento, lo que Él está realizando. Vamos a la siguiente evidencia: el anuncio de su resurrección, la cual fue un hecho, hermanos, en el cual usted y yo creemos, y está puesta nuestra seguridad. Versículos número 18. Los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El Señor Jesucristo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Les llamó la atención esta actitud y fueron a investigar. Como que otra vez mandaron otra comitiva, así como mandaron una comitiva el Sanedrín, los religiosos, para interrogar a Juan el Bautista. Ahora envían otra comitiva para interrogar al Señor Jesucristo, y le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es un reto, hermanos. Más que una pregunta, están retando su autoridad. Ellos querían una señal, una muestra de su autoridad, una muestra de por qué el Señor está haciendo todas estas cosas. Y aún, hermanos, aunque ellos sabían que lo que hacían no era correcto, lo que hacían no era correcto delante de Dios, ellos no cambiaron y ellos cuestionaron al Señor Jesucristo. Sin embargo, no le arrestaron. Ellos estaban sorprendidos por la demostración de autoridad que el Señor está aquí llevando a cabo, todo lo que Él hizo, y pensaron: este es quizás algún profeta, quizás este es un profeta como lo fue Juan el Bautista, como lo es Juan el Bautista. Ellos vieron en esto quizás una señal. ¿Por qué este hombre está haciendo esto dentro del templo? Y los líderes religiosos querían saber. Pero en su corazón, hermanos, había incredulidad. En su corazón había dureza. En su corazón, más que querer saber quién era el Señor Jesucristo, querían, hermanos, ellos con esta pregunta demostrar el reto que le hacían, pero también su indignación, su ofensa ante lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Ellos no admitieron su error. Ellos se mantuvieron en lo que estaban haciendo. Y nosotros, hermanos, cuidémonos también de cuando el Señor venga delante de nosotros, hable a nuestra vida y nos corrija. No seamos como estos hombres duros, no seamos como estos hombres malvados que no atendieron a lo que el Señor les estaba diciendo, sino que
sino que le rechazaron y le retaron, como lo vamos a ver en este pasaje. No seamos así. Dice el versículo número 19 que el Señor les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta respuesta sorprendió y confundió a los judíos, incluso a sus discípulos, pues el versículo 22 nos dice que cuando el Señor resucitó de los muertos, ellos entendieron ahora sí las palabras del Señor Jesucristo. Esa declaración, hermanos, esta enseñanza, como otras, escondía una verdad que no era clara ante la ceguera de los judíos incrédulos y rebeldes de aquel tiempo. La respuesta causó sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Versículo 20: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Este, hermanos, no era el templo de Salomón, porque el templo de Salomón, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el templo de Salomón fue destruido. ¿Cuál era este templo? Cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad en la cual habían estado, cuando regresaron de ese tiempo de cautividad, ellos reconstruyeron un templo, reconstruyeron el templo, liderados por Zorobabel, liderados por Esdras, liderados por el sumo sacerdote Josué, liderados por el profeta Ageo y por el profeta Zacarías. Después de muchas dificultades pudieron reconstruir el templo y hubo alegría en el pueblo en aquel tiempo. Pero después llegó este rey Herodes el Grande, que llegó como un rey mal visto, y él, para quedar bien con el pueblo, les amplió el templo, le hizo mejoras al templo. Entonces el templo, hermanos, era el templo que se construyó después de que el pueblo regresó del exilio. Este era el templo al cual ellos están diciendo fue construido en 46 años. ¿Cómo tú lo levantarás en 3 días? La incredulidad de ellos no les ayudó a entender las palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Y estas palabras, esta petición de señal, es lo que el Señor Jesucristo les enseñó ahí en Mateo capítulo número 26. Vean, hermanos, esta expresión es muy parecida a la de Mateo capítulo número 26, un pasaje que usted y yo ya vimos, hermanos, cuando tuvimos la serie de Jonás. Cuando hablamos de esa serie de Jonás, tocamos este pasaje, hermanos. Mateo capítulo número 20, no es Mateo 26, es Mateo, a ver, ahorita les digo, Mateo 12, versículo número, si es Mateo 12, versículo número 39, vean, aquí una vez más, le piden al Señor Jesucristo una señal. Danos una señal para que creamos en ti. ¿Y qué les dice el Señor? Generación mala y adúltera, demanda señal, pero la señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. He aquí más que Jonás en este lugar, dice el versículo número 41. ¿Qué estaba hablando ahí el Señor Jesucristo? La señal de Jonás, ¿cuál fue? Jonás mismo, después de haber salido del gran pez e ir a la ciudad de Nínive. Nínive y todo el pueblo pudo ver que el Señor estaba con Jonás, porque Jonás pudo salir vivo de ese pez. Bueno, así como Jonás mismo era la señal, dice el Señor Jesucristo: yo mismo seré señal cuando resucite, cuando me levante de los muertos. Después de estar 3 días, yo me levantaré, yo resucitaré, y yo mismo seré la señal y daré evidencia que yo tengo la autoridad de todo lo que estoy haciendo. Por eso dice: he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, quien resucitaría al 3er día, conforme a lo dicho, conforme a lo que él había anunciado, conforme a la palabra
de nuestro Dios. ¿Qué está aquí enseñando el Señor Jesucristo? ¿Quieren una señal de autoridad? Yo soy esa señal. Yo resucitaré y daré evidencia que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad. Entonces, pero ellos no entendieron, hermanos, ellos no pudieron comprender. Versículo número 21, Juan nos aclara. Más él hablaba del templo de su cuerpo. No estaba hablando del templo, estaba hablando no de la construcción, estaba hablando de su cuerpo, de su resurrección. Versículo 22, por tanto, cuando resucitó Cristo de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron en la escritura que Él era el Mesías. Creyeron, hermanos, a las palabras de nuestro bendito Salvador. ¿Quién murió? ¿Quién fue a aquella cruz? ¿Quién dio su vida, hermanos, para el perdón de nuestros pecados? Pero no quedó, hermanos, muerto, sino que resucitó para que ahora usted y yo, hermanos, tengamos la certeza que algún día resucitaremos, que Cristo venció a la muerte y algún día estaremos delante de su presencia por toda la eternidad. Ahí, en ese tiempo, cuando el Señor resucitó, los discípulos lo comprendieron. Yo le doy gracias a Dios y alabemos a nuestro Dios, hermanos, porque tenemos todo el contenido de la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que los discípulos no pudieron ver hasta que ocurrió, nosotros ahora lo podemos leer, lo podemos entender por la obra del Espíritu Santo, lo aceptamos por la fe y es gracias a esa obra maravillosa que tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, esta es otra muestra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cristo anunciando que resucitaría, y cuando Él resucita, hermanos, sus palabras son entendidas por los discípulos, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, y su palabra, hermanos, es fiel y verdadera. Pero también versículos del 23 al 25 nos hablan otra evidencia de su deidad. Primera evidencia, la autoridad que Él tuvo, el celo que tuvo por la casa de nuestro Dios. Segunda evidencia de autoridad, el anuncio de su resurrección, que el mismo pasaje nos dice ocurrió más adelante, ocurrió en el tiempo cuando el Señor fue a aquella cruz, murió, fue sepultado y resucitó. La siguiente muestra de autoridad, hermanos, es que el Señor Jesucristo conoce la realidad. Él conoce los corazones. Vean lo que dice versículos del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor, hermanos, llevó a cabo en aquel tiempo, en aquella ocasión, muchos milagros, muchas obras. Quizás ahí en Jerusalén Él sanó a muchas personas y la gente vio las señales que Él hacía y creyeron en su nombre. Y si dejásemos el pasaje ahí, diríamos, gloria a Dios. La gente creyó en su nombre, pero, oh sorpresa, oh, qué maravillosa es la palabra, hermanos, que vemos que el Señor conoce los corazones. Y Él, Cristo, que es Dios y conoce todas las cosas, no se fiaba de ellos porque les conocía a todos. Como resultado de sus milagros, muchos creyeron en Él, muchos creyeron en las señales y pensaron que Él sería un gran profeta, que pensaron quizás también que Él podría ser ese Mesías que les liberaría del yugo de los romanos. Pero eso, hermanos, era un entendimiento superficial. La fe que ellos tenían no era una fe que les pudiese salvar. ¿Por qué? Porque tenían una idea incorrecta de quién era el Señor Jesucristo. Y vean, hermanos, lo peligroso que es que tengamos una idea incorrecta del Señor Jesucristo.
Es peligroso, porque ellos pensaron muchas cosas del Señor, menos que Él era el Salvador y que les daría la limpieza de sus pecados. No, ellos tenían en su mente otras ideas, y es por esas malas ideas, ese mal concepto que tenían del Señor, que dice la palabra de Dios, el Señor no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era verdadera, porque el Cristo en el cual ellos creían no era el Cristo de la Sagrada Escritura, no era el Cristo que no habían entendido la obra que el Señor Jesucristo había venido a hacer. Versículo 23 nos dice que muchos creyeron en Él, pero el 24 nos dice que el Señor no se fiaba de ellos. Qué triste, hermanos, es que la gente crea en el Señor, pero que el Señor no se fíe de ellos, pues Él conoce los corazones. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él conoce, hermanos, las intenciones. Él conoce por qué le seguimos. Él conoce por qué le servimos. Y muchas veces la fe, hermanos, de las personas es como la semilla que cae en aquellas rocas, en aquellos espinos, que cuando crece, que es la palabra de Dios que hace la obra, y la reciben con alegría por esas rocas. Su fe es una fe débil por esas espinas, es una fe que se ahoga con la riqueza del mundo. ¿Cómo, hermanos, es nuestra fe? Quizás es una fe que es condicionante, que es una fe en la cual seguimos al Señor sí y solo si nos va bien en la vida. Quizás es una fe, hermanos, que no es una fe sólida, sino que con cualquier situación es una fe que se derriba. Quizás nuestra fe, hermanos, es una fe que cuando compite con las cosas del mundo se ahoga esa fe. ¿Cómo es nuestra fe, hermanos? Que nuestra fe sea esa fe que nos salva. Que nuestra fe, hermanos, sea una fe que reconozca a Cristo como nuestro Salvador. Que nuestra fe, hermanos, sea una fe verdadera. Una fe, hermanos, que reconozca quiénes somos, que reconozca nuestra necesidad y reconozca a Cristo como único y suficiente Salvador. Estos hombres creyeron en Cristo porque vieron sus señales y creían que en Cristo lo tendrían todo, porque Él les proveería de todo de una manera sobrenatural. Pero Cristo, hermanos, no se fiaba de ellos. Sabía lo que había en el corazón del hombre. Que nuestra fe, hermanos, sea genuina, sea una fe firme, sea una fe sólida, una fe correcta, porque una fe correcta porque tenemos un correcto entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Y para eso, hermanos, es importante estudiar la Biblia, estudiar lo que dice la Escritura. Si usted, hermano, no estudia lo que dice la Escritura y escucha lo que dice algún apóstol o algún profeta por ahí, Dios te quiere hacer rico, Dios te va a quitar los problemas, te va a ir bien en la vida, y empezamos a idealizarnos en un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, nuestra fe no será una fe verdadera. Pero si leemos la Escritura, conocemos el Evangelio y sabemos quién es el Señor Jesucristo, nuestra fe será una fe verdadera, porque estará cimentada en la verdadera palabra de nuestro Dios. Qué distinto, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo vio en este pueblo a lo que vio con Natanael, quien conocía su corazón y sabía que Natanael era sincero y verdadero. Que así seamos nosotros, hermanos, sinceros, y busquemos a nuestro Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje muestra su deidad como aquel que tiene toda la autoridad, como aquel que quiere que le tratemos con toda reverencia, como el Dios 3 veces santo. Nuestro Dios, hermanos, aquí muestra su deidad como aquel que venció a la muerte, como aquel que destruyó el pecado, como aquel que resucitó al tercer día conforme a lo que dijo. Nuestro Dios aquí muestra su deidad, hermanos, porque conoce nuestros corazones. En el siguiente pasaje, hermanos, veremos lo que el hombre necesita para que su corazón sea distinto: un nuevo nacimiento.
un cambio, la regeneración. Pero en este pasaje vemos, hermanos, la condición del ser humano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer siempre a Cristo como el Dios Todopoderoso, que le alabemos, le adoremos con el correcto entendimiento de quién es Él, y que le entreguemos nuestra vida y le reconozcamos siempre como el Salvador de nuestras vidas. Y si nuestra fe, hermanos, es una fe firme, una fe verdadera, una fe basada en la palabra de Dios, tenemos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esto claro, a tener esto presente, y démosle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor Jesucristo, eres el Dios Todopoderoso. Hoy la gente, Señor, piensa que tú eres un ser humano como cualquiera. Y verdaderamente, Señor, tú fuiste un ser humano. Pero tú, Señor, también eres Dios, el Dios Todopoderoso. Y aquí tú nos muestras tu gran poder, tu deidad. ¿Quién eres tú? Aquel que tiene toda la autoridad, aquel que tiene todo el poder, aquel que tiene en su mano el control de todas las cosas, aquel que tiene el poder de corregir, aquel que tiene el poder para enseñar, aquel que tiene el poder para guiarnos conforme a la Escritura. Ayúdanos, Señor, a entender quién eres tú, para que de esa manera esta iglesia te alabe y te glorifique con todo su corazón, con entendimiento, Señor, no siguiendo lo que el mundo hace, sino con un correcto entendimiento, confiadamente, sabiendo que podemos venir delante de la presencia de Dios con toda confianza, pero también, Señor, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, el 3 veces santo. Sabemos, Señor, también que resucitaste, una muestra de que tú eres el Dios Todopoderoso. Y sabemos también que tú eres el que conoce todas las cosas y conoces nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, a hacer siempre, Señor, lo que tú nos mandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser como aquel pueblo que solamente te seguía por interés. Que no te sigamos por interés, sino plenamente convencidos de quién eres tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor Todopoderoso. Ponemos en tus manos a esta iglesia las necesidades, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de las necesidades. Te pedimos, Señor, en particular por nuestra hermana Magdalena, por su familia, por la necesidad que hay en este hogar, Señor. La ponemos en tus manos a esta familia, a este hogar, Señor Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el momento de la alabanza, Señor. Ponemos en tus manos esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a permanecer fieles, Señor. Gracias, Señor, te damos porque no estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás en este lugar, Señor. Y a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. Recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe, Señor, el reconocimiento. Recibe, Señor, nuestra gratitud también. Recibe, Señor, nuestro corazón agradecido, bendito Dios. Y que siempre te alabemos, siempre te busquemos, siempre estemos en este lugar, Señor, sabiendo que estamos delante del Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, por este culto, por estos momentos. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, porque tú vienes pronto y vienes por una iglesia fiel. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, te damos. A ti la gloria, a ti la honra. Que esta iglesia pueda seguir adelante. Que esta iglesia sea fortalecida en su fe. Que esta iglesia, Señor, te ame y te busque con todo su corazón, Señor. Que esta iglesia, Señor, te sirva
que esta iglesia, Señor, permanezca fiel en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por estos momentos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por la bendición de poder estar en este lugar. Muchas gracias te damos, Señor Todopoderoso. Llévanos con bien hasta nuestros destinos, hasta nuestros hogares, y que podamos, Señor, seguir adelante firmes en tu camino. Muchas gracias te damos, Señor Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu callado me infundirá el aliento. Aderezas mesa delante de mí, En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos